La quedan otra algunos. clase que yo daba era igual, ¿Cómo? la otra clase que yo daba era igual, así el año pasado también, era igual. Sí, Ah, sí, mira era vos. igual, No era te lo igual. puedo creer, no me acuerdo nada. Bueno, ¿cuántos alumnos tengo vos? ¿Cuánto ves ahí? Ahora tenemos 33 alumnos. Qué poquito. ¿Y cuánto tengo en la lista? Como No 20. sabemos todavía porque no nos han entrado, todavía están haciendo las inscripciones fuera de término. ¿Pero hasta cuándo son las inscripciones fuera de término? No sé, supongo que esta Pues, semana. si son el doble, más del doble, no creo, qué pocos alumnos. Sí, pero proceso es más, o sea, es menos Siempre son alumnos siempre. poquitos, sí, sí, no es como Mercosur. Bueno, vos decime cuando empiezo, Ya chicos. está grabando, doctora, son las 6:09, así que empecemos, si le parece. Perfecto. Bien. Yo voy a seguir admitiendo. Bueno, ya te vas, Lua, por favor. Sí, sí. Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar entonces, lamentablemente por este sistema de Meet, me gusta mucho a mí, pero no lo puedo ver. Y yo prefiero, sinceramente, mostrarle las diapositivas de este tema tan importante que es el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros al Comercio, que en inglés se escribe GATT, pero quiere decir Acuerdo General de Aranceles Aduaneros al Comercio, y posteriormente que se lo reemplazó, en realidad no se lo reemplazó, no desapareció el GATT, sino que se creó el objetivo que estaba previsto en el año 1947, recién en el año 1900, fines del año 1994, que entra en vigor el 1 de enero del año 1995 a través del acuerdo de Marrakech, la Organización Mundial del Comercio. Estos dos temas vemos hoy en clase, que es la unidad número 2, y también voy a ver temas, la bolilla es medio extensa, pero esta vez, el año pasado no le he dado, y este año la voy a dar para que no me digan, ay, doctora, no le he comprendido, no lo he entendido. Todo lo que más se puede en las 2 horas, ¿correcto? Va toda la bolilla entera, y incluido el sistema de solución de controversia, que eso es extremadamente importante para que después lo podamos analizar y comparar con el sistema de solución de controversias previsto en el protocolo de Olivos, ¿correcto? Bien, ahora, ¿cuándo nace el GATT? Vamos a ver un poco de historia, después vamos a pasar a ver un poco de evolución histórica pequeñita para ubicarnos en el tiempo, en el espacio, cuando surge la necesidad de crear este acuerdo comercial y que después pasa a formar parte integrante de la estructura de la Organización Mundial del Comercio. O sea, el GATT como organismo no desaparece, sino que es incorporado a partir del año 95 dentro de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y pasa a conocerse con el nombre del GATT del 47, que es la época que se lo creó. Bien, pero es exactamente el mismo. Ahora bien, actualmente los países que forman parte de la OMC y anteriormente el GATT comienza siendo 23 países para pasar posteriormente así a adherirse nuevos estados para llegar actualmente a conformar la Organización Mundial del Comercio actualmente al año 2021, 164 estados. En realidad la doctora Cabello tiene un 0. No se dice dentro del GATT o de la OMC estados, se dicen la palabra que se utiliza y es la que ustedes deben utilizar, partes contratantes o territorios aduaneros. Son en realidad estados, pero se utiliza el término de partes contratantes porque permanentemente están negociando, están arreglando o desarreglando o fijando el mundo comercial a través de numerosos acuerdos. Entonces negocia y se denominan partes contratantes, ¿correcto? La forma en que se negocia tanto en el GATT
como en la Organización Mundial del Comercio, la forma que se ha utilizado o el nombre que reciben, que son foros de negociaciones, son las famosas rondas del GATT y posteriormente, a partir de la 8ª ronda, la ronda de la Organización Mundial del Comercio, que actualmente es la ronda Doha, en la que está en vigor, que es la donde se encuadra lo que se está realizando las negociaciones en el tiempo que estamos viviendo. Ahora bien, entonces, para seguir hacer un poco de evolución histórica, cómo se encontraba el mundo y por qué surge primero la necesidad, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, era para tratar de acomodar un poco la economía. Los países fundadores no del mundo que surge, sino los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, deciden crear distintos tipos de organismos para solucionar distintos aspectos que ellos veían que era necesario componer después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 45, ¿verdad? Muy bien, porque el periodo anterior, aún en interbélico, podríamos decir, surgen los principios que hoy en día rigen al GATT. Hoy en día siguen rigiendo al GATT, que son el principio de transparencia y el principio de no discriminación, y que continúan y que son aplicables también dentro de la Organización Mundial del Comercio. La economía está en un desorden, ustedes saben, el crack del año 1930, se intensifica como consecuencia de la caída de la bolsa, la famosa bolsa en el año 1930 va afectando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial la economía, se intensifica el proteccionismo, entonces el objetivo era crear un sistema multilateral del comercio, es decir, reemplazar la presencia del bilateralismo, o sea, este Estado negocia con este Estado y directamente, a raíz de ese acuerdo comercial que realizó esa parte contratante, me vuelvo a corregir con la otra parte contratante, impide que ese Estado pueda realizar negocios con el otro y eliminar progresivamente y reducir sus aranceles para ampliar el mercado. O sea, había una fuerte debilidad de los mecanismos multilaterales, fuertes proteccionismos. Yo tengo esto, me protejo mi mercado nacional y para que no entre en mercado y producto y bienes de otro estado, ¿qué es lo que hago? Como parte contratante, aumento los aranceles. Un producto para que pueda entrar a una parte contratante, un bien, una mercancía, llegó a pagar en esa época, podría decirle, o sea, aranceles alrededor del 60-70% del valor de ese producto. Impresionante, muy alto, entonces dificultaba. La idea era aplicar un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el famoso ISI se llama, que quiere decir cada estado parte, cada parte contratante tenía como objetivo industrializarse, es decir, poseer mayores industrias para producir en tu propio territorio mayor cantidad de bienes, los bienes que necesitamos para tratar de sustituir. Me industrializo para evitar comprar hacia afuera, o sea, desde afuera, los bienes que yo necesito. Entonces, ese era el objetivo básico en ese entonces. Estados Unidos, como uno de los países principales de la alianza que vencen en la Segunda Guerra Mundial, pone en la mesa de negociaciones ese objetivo al finalizar la Segunda Guerra Mundial y comienza el proceso de creación de esos organismos internacionales. Desde el punto de vista, el objetivo era crear un organismo internacional que tenga, he pasado de filmina, chicos, ¿no? 3 campos. El político, es decir, para mantener un organismo que tenga por objetivo fundamental mantener, entre tantos otros,
principios y propósito mantener la paz y la seguridad internacional, es decir, que englobe a todos aquellos estados que quieran adherirse con ese propósito, básicamente. Un financiero, que es el Fondo Monetario Internacional, que nace en ese entonces también, es decir, una institución que tenga por objetivo fundamental prestar dinero a los estados para finalizar, entre otras de las tantas razones que tiene, para equilibrar la balanza de pago, y uno desde el punto de vista comercial. Es decir, era necesario, la necesidad, como les podría decir, de facilitar el comercio mundial, eliminando esas altas restricciones y esas altas barreras comerciales para favorecer el comercio, porque se supone que si yo como Estado liberalizo y compro y vendo lo que deseo, ese era en un principio general, la regla general, voy a ir favoreciendo la competencia, perfeccionando el producto que tengo como Estado, voy a sacar los monopolios, voy a sacar los proteccionismos, pero por supuesto todo eso debía ser sujeto bajo normas y reglas que favorezcan a todos los estados. Es decir, el príncipe, como Estado, te voy a otorgar una concesión, un beneficio, pero que me otorga vos como Estado a cambio de esa concesión o de ese beneficio. Entonces, Estados Unidos larga la propuesta, se convoca con la idea de crear un organismo internacional del comercio, multilateral del comercio, o sea, para estudiar de manera equitativa cómo debía plasmarse ese proyecto, y un órgano de las Naciones Unidas, en ese caso el encargado, porque ya existía Naciones Unidas, obviamente, el Consejo Económico y Social, convoca, toma esa propuesta y elabora lo que se denomina la Carta de La Habana, pero que no llega con el objetivo fundamental de crear una organización internacional del comercio con esa finalidad. Se presentan, o sea, a La Habana van 23 países, pero no llega a entrar en vigor ese tratado. Ustedes saben que el tratado, un acuerdo entra en vigor cuando obtiene las ratificaciones necesarias, o sea, lo que se habían previsto, es frustrada el objetivo fijado, pero en su defecto, ¿qué pasó? En su defecto, los países que se habían convocado en la Carta de La Habana ya habían redactado un proyecto de los objetivos, y el objetivo no era para Estados Unidos, a pesar de haber sido el que impulsa a la celebración de esta conferencia de La Habana, no lo aprueba, entra en vigor en su defecto, a ver si me acuerdo, el 30 de octubre del año 1945 se firma el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros al Comercio, pero solo con la finalidad de liberalizar, no el comercio total o el comercio total, es decir, bienes, servicios, propiedad intelectual, sino solamente de mercancía, es decir, de productos, de bienes elaborados. Y va a entrar en vigor el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y el Comercio en el 1 de enero del año 1948. Y este organismo, podríamos decir, cambié de diapositiva, chicos, por si se durmieron, desde el año 1 de enero del año 48, y durante todos estos años negoció a través de la famosa ronda de negociaciones, logrando la eliminación de las restricciones, no solamente de los aranceles, sino también de las restricciones al comercio, hasta el 1 de enero del año 1995, durante todos estos años, miren la cantidad de años, del año 48, 49, hasta el año que entró en vigor la Organización Mundial de Comercio, fue, presten atención, el único organismo internacional que regula el comercio internacional. Es decir, la finalidad es precisamente regular, favorecer el comercio mundial. Es decir, como decía Mier, que si me esperan, un autor, me esperan un momentito, les voy a leer lo que dice.
mire lo que dice este autor que les recomiendo, que la bibliografía que les he dejado para que estudien. El propósito principal del sistema es ayudar a las corrientes comerciales que circulen con la máxima libertad posible, siempre que no se produzcan efectos secundarios desfavorables, porque esto es importante para el desarrollo económico y el bienestar. Esto significa, en parte, la eliminación de todos los obstáculos que dificulten la liberalización de los bienes. Es decir, la compra, no solamente de los bienes, ya van a ver después que en la Organización Mundial del Comercio no solamente se participan en el comercio, en la economía mundial, bienes, sino también servicios, y es un factor muy importante a la hora de lograr la liberalización. También significa asegurar que los particulares, las empresas y los gobiernos presten atención. ¿Cuál es el objetivo? Conozcan cuáles son las normas del comercio. ¿Con quién estoy trabajando? ¿Con quién estoy comprando? ¿Con quién estoy vendiendo? Que haya previsibilidad, que haya seguridad en las negociaciones comerciales. Es decir, son normas que rigen el comercio en todo el mundo, dándole la seguridad de que las políticas no sufrirán, las políticas comerciales y económicas no sufrirán un cambio abrupto. Entre otras palabras, las normas tienen que ser transparentes y previsibles, cosa que nosotros no hemos hecho muchísimos años, pero no vamos a hablar de nuestro país si no nos terminamos nunca. Exactamente, tiene que haber seguridad y previsibilidad con quien vos estás, son las normas fijadas por el GATT. Y estos principios, con ese objetivo, se trasladan con posterioridad y se aplican en la Organización Mundial del Comercio. Me gusta Diez Mier, que es la bibliografía que nosotros con el doctor Leandro y la doctora Luciana le hemos dejado para la bibliografía de esta temática, más las diapositivas. Les voy a repetir, estas diapositivas son una guía, pero no es suficiente. También los artículos que están especificados, como en el artículo, porque el acuerdo tiene numerosos artículos, en el artículo 1 se fija el principio de la cláusula de la nación más favorecida y el principio del trato nacional o el trato nacional en el artículo número 3, y así sucesivamente a medida que vamos viendo. Entonces, les dije yo que en La Habana se convocan, perdón, creo que me equivoqué, alrededor de 56, 57 países, la Carta de La Habana, y terminan firmando en un principio el GATT y después abierto a todos los otros estados, 23 partes contratantes. Bien, vamos a seguir con la evolución. Esa sería una característica ahora, perdón. Estas serían la evolución y estas serían lo que significa el acuerdo. El acuerdo internacional entre estados que entra en vigor, que como les dije, es desde el año 48 hasta final de la ronda Uruguay, es entre estados y otros territorios aduaneros que gocen de autonomía. El territorio aduanero son aquellos que tienen la facultad de aplicar sus propias reglas en materia de restricciones aduaneras, no aduaneras, que aplican las legislaciones nacionales en ese sentido, que tengan que ver con los gravámenes arancelarios. En ese caso, los estados se van a otorgar concesiones que son negociadas, y que esas negociaciones se cumplan, se apliquen, que se respeten, verlas protegidas. Y obviamente lo característico del GATT y que después se extiende la OMC es negociar hasta que todo, tanto países ricos, pobres, industrializados, desarrollados, todo el objetivo es que seamos iguales desde el punto de vista comercial. Por eso ya vamos a ver más adelante, todas las decisiones se toman por consenso. Ese es el principio general. El problema está cuando no se obtiene el consenso. Imagínense, es un organismo que regula al mundo entero, al comercio mundial. Entonces hay previstas excepciones cuando no se
y ocurre muchas veces, las reglas del consenso. Es decir, pero todos participan en las decisiones. Si soy un Estado subdesarrollado, tengo muchísimos más derechos que otro porque también están previstas las excepciones al respecto. Quizá la vamos a ver. Y las obligaciones es aplicar, o sea, darnos concepciones, yo te doy esto, vos me das a cambio como Estado, parte contratante, este otro beneficio, o este otro privilegio, lo veo protegido, se cumplen las reglas y la obligación como las partes contratantes, ¿cuál es? Aplicar los principios, las disciplinas de cada uno de los acuerdos comerciales negociados. Esas son las características, en principio, en general, que tiene el GATT. Ahora bien, el GATT tiene otra característica que yo le llamo más bien principios básicos en los cuales se apoyan los países. Son dos principios fundamentales. Cada uno de esos principios tiene consecuencias. Uno de esos principios es el principio de transparencia, que tiene 3 consecuencias fundamentales, y el que está en el artículo 10 del acuerdo del GATT, y el principio de no discriminación o igualdad de trato, que tiene 2 consecuencias básicamente, que es el de la cláusula de la nación más favorecida, o un efecto, podríamos decir, el otro efecto, el de trato nacional. Ahora bien, además ya vamos a pasar a analizar cada uno de esos principios. Como les dije, otra de las características es un foro de negociaciones a través del mecanismo de las distintas rondas de negociaciones comerciales para la compensación de las concepciones que han de recibir. Yo, como parte contratante, te doy esta concepción y a cambio te reduzco los aranceles de tal forma sobre este producto, te permito la entrada de este producto y vos a cambio me reducís tal arancel. ¿Qué es el arancel? Es el impuesto que se cobra por la importación de un producto en el territorio aduanero, es decir, cuando entra el bien o sale el bien del estado de que se trate, según sea el caso. Bien, ahora bien, los objetivos del GATT ya les dije. Discúlpeme, Martín, yo después quiero ver un poquitito a los alumnos a bajar, capítulo para que lo paguen. Sí. Bien. Objetivos del GATT. Acá en la diapositiva esta, o en la transparencia, colocado 3. El crecimiento económico y el libre comercio, que le vengo comentando desde que comenzó la clase, es para que los Estados miembros arreglen todos sus problemas comerciales. Es decir, si un Estado o la parte contratante no cumple con el acuerdo, con las disposiciones fijadas en ese acuerdo, lo voy a demandar al otro Estado a través del sistema previsto, porque la Organización Mundial del Comercio, no así del GATT, prevé un sistema de solución de controversia, porque a diferencia, la OMC posee una estructura institucional, en cambio el GATT no poseía estructura institucional, y además la OMC tiene un sistema de solución de controversia, que es uno de los órganos, el Consejo General, el que se encarga de lograr, o sea, atiende las demandas comerciales en base a las disposiciones establecidas en la OMC para solucionar las negociaciones y los acuerdos negociados recíprocamente en el comercio abierto entre los estados. Entonces, el objetivo es lograr el crecimiento económico y el libre comercio. Segundo, la reducción de los obstáculos al libre comercio. Cuando decimos obstáculos, no solamente se refiere a los impuestos, a los gravámenes arancelarios, sí, a reducirlos, porque dificultan, obviamente, si un bien quiere trasladarse a venderse de un país a otro, si yo quiero, como esta parte contratante del GATT, quiero, la República Argentina, por ejemplo, quiere vender limones a Paraguay, cuando entre el limón a Paraguay le va a cobrar un arancel. ¿Para qué?
es decir, le va a cobrar un impuesto arancelario, un gravamen, que lo va a gravar sobre ese producto, se va a aumentar el precio de ese producto. Ahora bien, ¿por qué? Porque ¿para qué? Para que yo, como está parte contratante, Argentina en este caso está exportando limones al Paraguay, para que se pueda vender ese producto dentro de su territorio e ingrese por aduana, le va a cobrar un arancel. Pero no solamente hay que eliminar los aranceles, sino también hay que eliminar las demás barreras comerciales, que a veces no solamente son altos aranceles, sino también son barreras que dificultan el comercio entre los estados, como por ejemplo las restricciones no arancelarias, las fitosanitarias, la fijación de cupos, etcétera. Y luego el objetivo es que los estados se entreguen ventajas mutuas y recíprocas. Muy bien, yo te exporto limón en esta cantidad de toneladas, vos qué concesión me das a cambio. Esos acuerdos se van compensando y se van negociando mutuamente. Muy bien. Eso como objetivos, 3 objetivos en general. Ustedes me pueden, después de leer el acuerdo del GATT, pueden incorporar un montón de más, muchos otros más. Muy bien, si desean, pero básicamente son esos 3. Muy bien. Ahora, he dicho, he comentado con anterioridad cómo negociamos dentro del GATT a través de los foros de negociaciones comerciales multilaterales. Esas rondas fueron numerosas. Esas rondas, ¿cuándo comienzan? ¿Tiene un periodo de duración? No. Generalmente ni tiene previsto qué día ni tal día van a empezar la ronda, por ejemplo, Tokio o la ronda Kennedy. No, eso generalmente el objetivo de la ronda es negociar hasta que todo esté negociado. No se olviden ustedes que la regla es el consenso. Se hace mediante una declaración de apertura. Una ronda puede durar 5 años o 20 años. Hasta que se concluye con un informe del objetivo que se pretendió. Por ejemplo, los productos agropecuarios entraron en las negociaciones recién en la ronda, ya les digo en qué. Miren aquí, les pongo cuáles son las rondas que se van realizando, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Creo que una de las penúltimas se trató el tema, porque todo el de Ginebra del año 47, que es la primera ronda de negociaciones, se sigue con la otra de Francia en el año 49. Luego tenemos la 51 de Gran Bretaña, 56. En esa era solamente sobre productos manufacturados, es decir, elaborados de bienes o mercancías. Los productos agropecuarios van a entrar en la última ronda, y la más significativa es la del Uruguay, que es la que va, donde se comienza a forjar el nacimiento de lo que se pensaba en el año 47 de crear una organización internacional. Es decir, es la que después de numerosos años, del año 86 hasta el año diciembre del año 94, van a trabajar para incorporar no solamente a los productos manufacturados, ya a los productos agropecuarios, sino también incorporar a los servicios, como por ejemplo las bancas, las inversiones, las telecomunicaciones y el transporte, que son servicios, y incorporar también acuerdos relativos al comercio de servicios, como los ejemplos que le acabo de dar, e incorporar también a la propiedad intelectual, a los derechos de propiedad intelectual. Y la ronda de Uruguay del año 1986 es tan importante que concluye con la firma de la Organización Mundial de Comercio con el Acuerdo de Marrakech. Muy bien. Le quería decir exactamente qué año. ¿Me dan un minuto? Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? ¿A cuál, querida? ¿A esta? Eso, sí, gracias.
Claro, este le he pasado rápido porque es lo que venía repitiendo con anterioridad. Muy bien, o sea, en base a la red, ¿cuándo comenzaría un, si a vos te preguntan en el examen, ¿cómo es tu nombre? Luisina, Lucía, Luisina. Luisina. ¿No te tuve de alumna Luisina ya o no? En público. Sí, Mm, bien, bien, Lucy, por el nombre que es muy especial. Escúchame, querida, el objetivo es alcanzar que los acuerdos que estamos negociando se logren en base a ventajas mutuas, por eso se dice en base a la reciprocidad. Ahora, pregunto yo, ¿la iniciativa para la realización de una ronda parte de los países más importantes o no? ¿Ustedes qué creen? Pregunto. yo creo que cualquiera, porque si se quiere una reciprocidad de ventajas mutuas, Pero comenzar a negociar, pero ¿quién son los que tienen que ustedes? Muy bien, pero generalmente puede parte de los países más importantes, pero no te olvides vos que ese país menos importante tiene el mismo derecho que los países más importantes. Yo creo que es el único organismo donde vos tenés como Estado parte el mismo pie de igualdad que los países importantes. Es precisamente la Organización Mundial de Comercio. Uno de los casos donde hemos sido demandados, muchas veces hemos demandado nosotros a Argentina como parte contratante y hemos sido demandados. Y le digo un poquitito y después volvemos sobre este tema. Cuando nos demandaron por el tema de que no podíamos vender carne vacuna, ¿se acuerdan ustedes? Que lo que más, una de nuestros bienes que más producimos, digamos, en la República Argentina, y que le impidieron la entrada porque decían que tenían no arancel, porque en realidad Estados Unidos no cobra muchos aranceles, sino que nos colocaron un obstáculo al comercio que era, en este caso, una medida para arancelar una restricción o restricción no administrativa que dice que nuestra carne de nuestra carne vacuna tenía aftosa. ¿Se acuerdan? ¿Me están siguiendo? Se han ido a dormir, a merendar. Sí, profe. Sí, profesora. ¿Se acuerdan? Por favor, contésteme, no me hagan que estoy hablando sola hace una hora, frente a una pantalla. Bien, ahí estoy viendo la hora. ¿Se acuerdan del caso? Bueno, ya acá en este caso hemos demandado a Estados Unidos y hemos ganado. ¿Ante quién hemos demandado? Por este caso puntual de este producto ante el sistema de panel de la OMC. ¿Se entiende? Y Estados Unidos a la hora de negociar con la Argentina por este tema estaban exactamente en el mismo pie de igualdad. Eso es muy difícil conseguir un organismo internacional. Mire, si no es importante ese producto para nosotros, ¿entiende? Y nosotros decíamos que no tenía aftosa, ¿sí? Bien, sigo, si no, no termino, Ustedes me van a sorprender en el examen después dándome un montón de ejemplos. Hoy en día, les decía de que China ha entrado a formar parte de la Organización Mundial de Comercio, es miembro, y de actualmente la OMC, que no era así en sus inicios con el GATT, tiene 164 países que representan el 98% del comercio mundial. ¿Bien? Pero yo le quería decir otra cosa. Si me dan un minuto. Y no voy a terminar. No me acuerdo. No me acuerdo de la ronda, pero no es significativo, sino que lo importante es que los productos del agro no han entrado en la ronda de Ginebra, creo que la de Tokio, no al principio, sino que eran todos bienes manufacturados, ¿correcto? O en uno de los últimos. Ahora bien, vamos a lo importante. Profesora, Sí. una consulta, perdón. Sí. Entonces, Sí. la iniciativa para la realización de una ronda puede partir de cualquier país. No, puede partir, pero generalmente parte de lo más importante. ¿Por qué? Mi corazón me lo voy a decirte, porque la iniciativa de comenzar una ronda a nivel mundial es básicamente cuando no hay crisis mundiales económicas.
Porque si no, vos no estarías, ¿me entiendes lo que te digo? Cuando hay con la crisis como el tequila, como hay la crisis esta de Brasil que hubo hace poco, o no van a empezar los países cuando hay crisis, esas famosas crisis, o como la crisis del 30, por ejemplo, cuando hay una crisis del tequila, o la rusa también, que fue otra gran crisis. En esos años no empiezan los países importantes. ¿Por qué? Porque hay crisis económica mundial. ¿Qué vas a dar? ¿Qué podés ofrecer a cambio? ¿Me entiendes? Generalmente es una buena pregunta esa. Fecha no tengo. Lo empiezan los países más importantes, lo que no significa de que los otros tengan que doblegarse, ni mucho menos tenés que aplicar las reglas que dice el GATT y el OMC, pero con una aclaración, nunca se empieza una ronda en épocas de crisis mundiales. No sé si te contesté. Sí, muchas gracias. Porque vos muy difícil podás tener un trato recíproco, ¿me entiendes? O favorecerlo, o aplicar la excepción de la cláusula de preferencializado para los países en desarrollo, que es una de las excepciones a los principios que estamos por ver ahora. Entonces, que es donde los países industrializados favorecen a los países en desarrollo, ¿sí? Que es una de las excepciones. Sí. Pregunte. Entonces, en esta situación, Sí. situación pandemia mundial, no se puede, eso también Es podría muy ser difícil. otro ejemplo. No Es se otro puede, ejemplo, obviamente, pero claro. le consulto como para cerciorarme. Sí, señorita, así es. O sea, no que más, o sea, no es que la pandemia provoque a que, o sea, no la van a poner como causal determinante, pero la economía se desinfló por completo, ¿me entiende? Claro, Entonces es bien. una consecuencia, no es un escenario mundial específico, porque chicos, Ajá. lo importante es que empiece y que no termine. Mira, la ronda Doha empezó en el año 2001. No ha terminado. ¿En qué año estamos? 21. De 21. O sea, se pierde el fin de la Sí. misma. Cada montón de años y seguir negociando. ¿Por Claro. qué? Porque hasta que no logremos todo lo que queremos, por supuesto que hay excepciones, se van peleando y vuelven, pero lo importante es que esté latente el tema y logremos los objetivos. Porque Perfecto. si fuese más y nosotros como país subdesarrollado que somos, y es el único lugar donde un país, cuando tenemos problemas económicos, comerciales, como estamos hablando de compras, chicos, mundiales, como la venta de exportaciones, no sé si me explico. No estamos hablando de la compra de un par de zapatos, ¿se entiende? Bien, O sea, bien. lo que te sale de un país es para que el día de mañana ustedes vayan a asesorar una empresa y sepan de qué le están hablando, le den, Lucila, a ver, tú destacar, dígame qué opina, investigue. No, ustedes se ríen, pero yo tengo un montón de alumnos que están trabajando en esto. Montón. Sí, por Montón eso le de pregunto, alumnos. porque a mí me interesa esta parte. Pero por Y supuesto, y están cobrando en dólares. Por supuesto, mis queridos. con más Después, razón. sí. Es verdad, no, y el que no lo crea, ahora no lo tengo yo en los correos, gracias doctora, gracias por el aval, porque después que se reciben, obviamente se tienen que hacer un posgrado en comercialización, Claro. es importante porque esto se va actualizando todos los días, pero la base la llevamos un poquito con esta materia, ¿verdad? No es ni el 5% de lo que le van a pedir, pero sabemos de qué estamos hablando, sabemos de qué se trata, porque estamos estudiando abogacía. Entonces, esta es una orientación, esta es una forma, y después chicos que estudian un doctorado, una comercialización, o sea, una maestría sobre este tema y salen filosísimos. Yo tengo muchos alumnos acá en Tucumán, les digo, ¿no? En este trabajo. Bien, Ahora gracias, no lo tengo. doctora. Estoy muy contenta porque a principio de año, a pesar de la pandemia, me mandó que le dé un aval y obviamente se los doy encantada. Bueno, Bien, sigamos gracias. con este tema. No, por favor. Esto es pregunta de examen, chicos. ¿Cuáles son los principios que tiene el GATT? El principio que tiene el GATT son
el principio de transparencia y el principio de no discriminación. El principio de transparencia, eso es lo que nosotros carecemos mucho. Bueno, ahora me están grabando acá, en todo caso, después que me terminen de grabar, no quiero que quede grabado cuestiones políticas. Carecemos nosotros, porque no damos seguridad, no damos previsibilidad, cuando digo nosotros, nuestro país, ¿no? En todos los gobiernos prácticamente, y eso es feo, porque vos con quién estás comerciando, de un día para el otro te cambian las reglas del juego, vos no sabes dónde estás comprando, vendiendo, qué estás comprando. Es muy complicado. Entonces, el principio de transparencia significan 3 obligaciones, como la misma palabra lo dice. Publicidad inmediata de toda disposición normativa similar en materia comercial. O sea, toda ley, decreto, disposición comercial que mi país saque, modifique, si se va a exigir licencia automática de importación, si las bicicletas que van a venir de Paraguay tienen que venir bajo estas condiciones, bajo estas normas, no las puedo avisar cuando ya está viniendo la mercadería para acá. O la estoy sacando yo. O sea, tengo que sentencias, actos administrativos, todo lo que saque mi estado y que afecte al comercio lo tengo que dar a conocer. O sea, el secretario de Comercio, el ministro de Desarrollo Económico y el trabajo que tenía Moreno antes, ¿se acuerdan? No sé cómo se llama. Ay, me lo grabé, no me acuerdo. Ustedes me van a averiguar cómo se llama ahora. El ministro de Economía y todos tienen que publicitar esas medidas, darlas a conocer y sobre todo, o sea, vos tenés que decir dónde, pues hay una parte, hoy en día con las comunicaciones tienes que apretar y saber, darla a conocer oficialmente. Segundo, aplicación uniforme igualitaria de toda normativa. No la aplique esa norma solamente al Estado con el tengo más beneficio, no. Tiene que ser aplicada, ejecutada para todos los estados parte en forma igual y obviamente, ¿qué me va a controlar eso? Órganos propios, independientes del GATT, propios de la OMC, mejor dicho, que tiene una estructura institucional, la OMC, diferentes órganos propios de cada uno de las partes contratantes que forman parte de la OMC. Es decir, un procedimiento, y es el sistema de panel que vamos a ver al terminar la clase, ante el cual, por ejemplo, en este caso, ganamos el caso de la venta, la exportación de la carne vacuna en el caso de la República Argentina, por darle uno de los tantos ejemplos que tenemos, obviamente, ¿no? O sea, un sistema de procedimiento de órganos propios. Entonces, son 3 las obligaciones: transparencia, previsibilidad, reglas, disposiciones relativas al comercio, darlas a conocer, aplicarla de forma unitaria. Y si hay problema, me crea el GATT una estructura y que pasa al OMC específicamente, que no, donde los organismos nacionales no tengan influencia. Es muy importante. Y luego tenemos el otro principio, que es el principio de no discriminación, que se aplica a través de 2 cláusulas. La cláusula de la nación más favorecida y la cláusula de igualdad de trato nacional. La primera está en el artículo 1 y la B está en el artículo 3 del acuerdo. La cláusula de la nación más favorecida, acá la tengo. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Chicos? Bien, bien, profe. ¿Vamos bien? Bien. Doctora, Sí. bien. ¿Seguro? Sí, ¿Se va doctora. entendiendo o no? Sí, sí. Bien. Sí. Esta cláusula siempre se la toma. Aquí dice cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido. ¿Ves que hablan de una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él? Será concedido inmediata e incondicionalmente a todo otro producto similar. No tiene que ser idéntico, sino aunque prácticamente es lo mismo. Ya les voy a dar ejemplo. Originario de los territorios de todas las demás partes contratantes a ellas destinadas. Es una cláusula automática, incondicional, multilateral, porque en realidad si yo le pregunto en el examen a ustedes, ¿cuál es el objetivo de la OMC en términos generales, en 2 palabras? ¿Qué me dicen ustedes? Estoy escuchando. ¿Regular el comercio multilateral?
Exactamente, regular el comercio multilateral. Esa es la diferencia. Estamos hablando acá de multilateralidad, ¿se entiende? Y lo que yo como Estado parte contratante, le conceda a un bien originario de mi Estado, que en este caso sería el limón, por ejemplo, de la República Argentina, porque ¿qué es originario? En el caso del reino vegetal, según la decisión del Mercosur, una decisión del Consejo Mercado Común en su artículo 3 dice que se consideran que son bienes originarios. En las del reino vegetal son los cosechados, sembrados y recolectados en el territorio de la parte contratante de que se trate. En este caso el limón o la frutilla que saco, por ejemplo, de acá de Lules, creo que, sí, Lules, por darle un ejemplo, ¿sí? O el dulce de leche producido en Santa Fe por Sarcor. Es un bien originario porque la leche es de una vaca que está en el territorio de la República Argentina. El azúcar que he utilizado es de acá, de la República Argentina. Entonces el producto terminado y elaborado es un bien originario. Estoy dando ejemplo, así por tirar el ejemplo. Ahora bien, cualquier ventaja, favor, privilegio, inmunidad, reducirme los aranceles, no cobrarme arancel o lo que sea de que le conceda un Estado, una parte contratante a un producto originario de otro país, por ejemplo, que en ese caso yo le concedo o me conceda, lo hagamos al revés para que sea más fácil, Brasil me conceda el dulce de leche. Será inmediatamente, incondicionalmente concedido a todo otro producto similar, originario de los territorios de todos los demás partes contratantes o ellos destinados. Es decir, que se favorece el privilegio de reducir el arancel del dulce de leche de la Argentina, que estaba a 50 para que entre a Brasil, y le reduzco un 30%, se le deberá extender a todo aquel parte contratante de la OMC que produjo un dulce parecido, similar, semejante a dulce de leche que venda o exporta. O sea, si antes, por ejemplo, Brasil le vendía a Perú o a Venezuela o a México y no le daba ese trato preferente que le daba la República Argentina, ese mismo acuerdo preferencial y recíproco entre dos se tiene que extender a todos aquellos países de la OMC que vendan un producto similar. Si antes pagaban 80, pues ahora tendrán que reducir eso un 30%. Entonces va a llegar un momento, es como el de la pandemia, que estamos todos vacunados y todos nos vamos a ver beneficiados. O sea, todos vamos a reducir, ¿qué? Los aranceles, porque el alcance inmediatamente, en forma incondicional, sin necesidad de que esos dos estados, que también, por ejemplo, vendan el mismo producto, se reúnan, se sienten, no, automáticamente ese beneficio que se han dado esos dos países se va a extender a otros dos países que estén en otro continente, aunque vendan, siempre y cuando el producto sea originario de ese estado y sea similar. Obviamente esa rebaja no le voy a dar un producto manufacturado, una cartera con el limón, porque no son semejantes, ¿sí o no? Semejantes o similares, por ejemplo, las frutillas con las frambuesas, por dar un ejemplo. El aceite de trigo con el aceite de girasol son similares en cuanto a productos manufacturados. La cláusula no se aplica solamente que en materia de derecho arancelario, sino también cargas, restricciones, etcétera. ¿Se entendió, chicos, la cláusula? Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Todos. Sí, doctora. Bien. Ahora, y el otro es y ya hacemos un recreo. Y la otra cláusula es la cláusula del trato nacional en materia o trato nacional, también se conoce de reglamentaciones interiores. ¿Esto qué quiere decir? Que un producto, le voy a dar en este caso le voy a dar un ejemplo y después lo leemos. Entre el producto o el bien de que estamos hablando de productos en esta parte
de bienes, ¿no? Entra un producto de un tercer estado a la República Argentina. Saben ustedes que bien, por supongamos que venga de Francia, tienen que pagar en aduana el arancel que le cobramos a ese producto para que se pueda vender ese producto. Por ejemplo, paraguas, industria francesa, para entrar producto terminando de industria francesa, le pagan una X cantidad de productos, una X cantidad de arancel que le cobramos la importación de ese producto. Una vez que entres a nuestro territorio nacional, los paraguas, ese paraguas tiene que recibir el mismo trato igual en nuestro país, o sea, que los productos producidos, elaborados y terminados de origen argentino, que sea un paraguas, o sea, un paraguas de industria argentina. Tiene que recibir el mismo trato el que venga de afuera que el que recibe la compra, la venta en materia fiscal, en materia cambiaria, en materia tributaria, el de reglamentaciones interiores. ¿Se entendió? Entonces, les leo. La concesión de trato igual en materia de impuestos, lo que es la FID, lo que es renta, etcétera, me van siguiendo más o menos, ya interior de tributación y reglamentaciones interiores o trato nacional a las importaciones, a las compras, para que a los productos procedentes de cualquiera de las partes en el territorio de otra no se le dé un trato diferente en materia de impuestos o gravámenes interiores distinto a los productos nacionales similares. Es decir, tienen que recibir una no discriminatorio, tienen que ser tratados exactamente igual los nacionales que los productos extranjeros o al revés, como le guste. ¿Me entienden? En materia de trato nacional de todo lo que se refiera a reglamentación interior al país donde ese producto vaya, o sea, donde sea comprado. ¿Se entiende? Ahora, este principio es también una consecuencia, como acabo de explicarles, del principio de no discriminación o igualdad de trato. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, profesora. ¿Seguro se entendió lo que es trato nacional en materia de reglamentación? Obviamente, una vez que ese producto ya ha entrado, pero ha pagado el gravamen en aduana. ¿Se entiende, chicos? No. Obviamente, muy bien, ya has pagado, entra más carito que el nuestro, pero no se refiere a eso, se refiere a que una vez que ha pagado y ha entrado, mejor dicho, legalmente al territorio del Estado que lo está comprando, tenga el mismo trato en materia de reglamentaciones interiores que un trato nacional, como si fuese un producto nacional. ¿Me entienden? Ahora bien, esos son principios básicos que siempre se preguntan. Y después están las excepciones al GATT. Bien, miren, las clasifica las excepciones. En excepciones, esta clasificación no es necesaria que la sepan, sí, las excepciones. Porque según la clasificación, las excepciones a lo que acabamos de hablar son excepciones a la cláusula de la nación más favorecida. El primer efecto del principio de no discriminación. Estas excepciones, se las clasifica. Excepciones que tenemos propias del derecho de integración, otras excepciones negociadas y aceptadas y consentidas por las partes contratantes, ¿correcto? Y otras ya por circunstancias excepcionales que son como la menciona la número 7. O sea, en algún autor ustedes van a ver esta clasificación, pero son las mismas. En otras las agrupan de otra forma, pero básicamente estas son todas las excepciones. ¿A qué me refiero? Que hay algunos alumnos que nos escriben, me dicen, profesora, ¿hay otra excepción en incorporación? No. Estas son las conocidas. Lo que ustedes ven en otros autores es la forma de agruparlas, ¿correcto? Así tenemos excepciones donde no se aplican el principio de la cláusula de la nación más favorecida. Uno de ellos del GATT es la preferencia de los sistemas preexistentes al GATT.
En este caso solamente queda uno, como el Benelux, que es un sistema de integración europeo que tuvo poca vida, que es entre Benelux, entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo. O sea, los procesos de integración son excepciones y que lo van a comprender mejor cuando lo vean en el punto 2, que es establecimiento de zonas de libre comercio y uniones aduaneras, dice así, ¿verdad? ¿Por qué será que son excepciones? ¿Usted qué cree? Chico, ¿por qué no se aplica la cláusula de la nación más favorecida en zonas de libre comercio y uniones aduaneras? ¿Sabe? No, Si doctor. Porque ya no hay arancel en esa zona. Claro, porque generan muy bien. Yo lo que quiero es que me contesten algo, pero que no me hagan que estoy hablando frente a una pantalla, sola acá. Exactamente. Cuando hay zonas de libre comercio, los estados se agrupan con la finalidad de eliminar de lograr en determinada fecha, en determinado tiempo, ir reduciendo progresivamente los aranceles. Entonces, ustedes saben que en la zona de libre comercio, en la cláusula de la zona más favorecida, nos damos trato preferente. Estamos eliminando los aranceles, sí, perfectamente, porque ese es el objetivo, eliminar el comercio, liberalizar el comercio, que aún no se lo ha logrado mundialmente. El comercio no está porto. No es que los bienes no entran, no, siguen entrando. Se ha reducido en forma considerable, pero siguen habiendo aranceles por numerosas razones. O sea, sobre todo evita los aranceles injustos, los cambios bruscos, la falta de seriedad en las transacciones comerciales, me protege a mí el GATT y lo OMC. ¿A qué estamos jugando? Esto es lo que hemos puesto acá, lo tenemos que cumplir, esto es lo que te voy a vender, esto es lo que tenés que cumplirlo. Esa es la previsibilidad, la seguridad, o sea, ¿cómo corresponde hacer negocios desde el punto de vista comercial? ¿Correcto? En una zona de libre comercio, muchas veces el arancel el objetivo es ir reduciendo, hay arancel cero. Entonces, si el dulce de leche, como consecuencia de una zona de libre comercio que se constituyó entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ya circula con arancel cero, pues bueno, obviamente, arancel cero, o sea, libremente, no nos cobramos a nuestro comercio recíproco arancel, pues obviamente que va a ser una excepción a la zona de libre comercio. Razones obvias, ¿se entiende por qué le digo? Y más si hay uniones aduaneras, porque no solamente en una unión aduanera hay libre circulación de los bienes originarios, es decir, del limón, del dulce de leche, de la frutilla, entre los estados que forman parte del acuerdo, sino que los países que forman parte del acuerdo fijan un mismo arancel, o sea, tienen un arancel externo común para las importaciones, como el paraguas que compro de Francia. Si los cuatro nos ponemos de acuerdo que le vamos a cobrar un 5% de arancel, pues entonces obviamente va a ser una excepción a la cláusula de la nación más favorecida. ¿Se entiende? Son excepciones tanto las zonas de libre comercio como las uniones aduaneras. Hasta ahí vamos. Después tenemos el sistema generalizado de preferencia, que es que la hablaba con anterioridad. Este sistema se crea, para que lo puedan comprender, hay países, los países industrializados, los países ricos, los países industrializados o desarrollados, es la palabra correcta, perdón. Desarrollados son los donantes y los beneficiarios son los países, las partes contratantes, estados en desarrollo. Es decir, en ese caso, este sistema generalizado de preferencia ha significado muchas negociaciones y una excepción muy marcada al principio de la cláusula de la nación favorecida, porque es discriminatoria. Es discriminatoria porque, o sea, significado hacer una parte al principio de la cláusula de la nación más favorecida. ¿Por qué? Y al principio, ¿por qué? Porque es para favorecer a aquellos países
en desarrollo, es decir, yo te vendo a vos, como Estado contratante, el Estado donante, determinados productos para favorecerte, perdón, al revés, el Estado donante le va a comprar productos al Estado en desarrollo para favorecerlo. Entonces, solamente a esos X productos y a esos países. Entonces, ¿es discriminatorio o no? ¿Altera el principio de la cláusula de la nación más favorecida? Pues sí, obviamente de que sí, pero hay países que lo necesitaban, lo han negociado y es el sistema generalizado de preferencias. Han entendido bajo determinadas condiciones. Ahí les leo. Es gestado este mecanismo por Naciones Unidas, obviamente, que establece un marco de trabajo en que los países desarrollados, los donantes, ofrecen mediante ofertas o esquemas varias preferencias arancelarias, menos aranceles, no recíproco, o sea, la preferencia te la doy a vos, pero no se la aplica con respecto a mi producto. Y ahí está lo que no es. O sea, lo que es discriminatorio y permite que no se aplique el principio de igualdad. Por eso se tuvo que sacar aparte y negociar esta excepción. Entonces, vuelvo a repetir, ofrecen mediante ofertas o esquema varias preferencias arancelarias no recíprocas a la importación en sus territorios de productos manufacturados y semiacabados procedentes de países en vías de desarrollo, que son los países beneficiarios. Para que pudiera ponerse en vigor esta excepción, fue preciso arbitrar una forma que permitiese insertar un mecanismo de no reciprocidad en el esquema del acuerdo general. Fue preciso una derogación al principio de la nación más favorecida. ¿Se entendió esta excepción del sistema generalizado de preferencias? Sí. Sí, doctora. Obviamente, porque no hay la reciprocidad propia que hemos hablado, creo, en la tercera filmina, que es lo que caracteriza. Y obviamente hubo que negociar para favorecer a comprar determinados productos. O sea, yo te compro ese producto, pero yo no me veo obligado a comprarlo. Ya no hay reciprocidad. Y no hay ventaja ni hay favor, que es lo propio de la clase de la nación más favorecida. Muy bien, tenemos otra excepción, que la aplicación de medidas restrictivas. Esta es más fácil, a las importaciones en caso de dificultades en la balanza de pago. Algunos autores la juntan a la cuarta con la sexta que está acá en la diapositiva, que no la ponen algunos autores, sino la juntan directamente, que es cuando se aplican cláusulas de salvaguarda. O sea, por razones restrictivas, el Estado limita las importaciones en cuanto al volumen, en cuanto al valor, en cuanto al precio, para equilibrar su balanza de pago, ya sea sacando el producto a través de una cláusula de salvaguarda, por eso algunos lo llaman, o sea, para mejorar su economía interna. Frena la compra, ¿se entiende? Y después tenemos otros autores que incluyen el quinto con el séptimo, que es adopción de excepciones generales o derogaciones por circunstancias excepcionales. Algunos le llaman excepciones generales aquellas que por razones de salud pública, moralidad pública, no aplico el principio de la cláusula de la nación más favorecida en forma igualitaria. Por una epidemia, por ejemplo, imposible. Ahí están las respuestas que me preguntaban. ¿Usted cree que puedo aplicar el principio de la cláusula de la nación más favorecida en esta epidemia? Entonces, por razones de salud pública o de moral público, de seguridad, un Estado puede apartarse de una parte contratante, puede utilizar la cláusula, esta excepción como a la cláusula de la nación más favorecida. ¿Sí o no? Miren ustedes, si no, una epidemia no es justificativo. Que me lleve a mí, como parte contratante, a no dar cumplimiento en tiempo y en forma las operaciones o las relaciones comerciales. ¿Sí?
Y lo mismo en el caso de la última excepción, que es derogaciones por circunstancias excepcionales, que es aquellos casos, por ejemplo, cuando hay un terremoto, una inundación, que no pude cumplir con la entrega de trigo, de soja, porque este año en la República Argentina se inundó toda la Pampa y vino el río Paraná y inundó todo Santa Fe. No puedo cumplir con los compromisos. Son que circunstancias que excepcionales, sí, chicos, terremoto, inundaciones, tsunami, etcétera. Esas serían las excepciones al principio de la cláusula de nación más favorecida. Seguimos y después Doctora, vamos. hay una alumna, una compañera, pregunta, Pregunté. dice, profe, para esta unidad hay que estudiar el GAT completo que está subido en el campus. ¿Cómo el acuerdo? Eso es lo que pregunta. Sí. Todo el completo. O sea, son un montón de artículos, vos tenés que seguir como yo voy dando la clase. Perfecto. Vos tenés que saber cuáles son los artículos. Es como que han hecho derecho internacional público ustedes, ¿o no? Sí, sí, con ustedes. Bueno, han dicho que el derecho del mar, la Convenmar no la han estudiado entera, ni el de la agente diplomático. Bueno, ustedes ya están por recibirse, chicos, tienen que, no sé, capaz que tal una le falta un montón, pero esas preguntas, ¿cómo me molestan? Ay, bueno, no, entonces no le leía. O sea, no ocupan lugar, lean, comprendan, chicos. A veces capaz que estés estudiando 20 artículos más seguidos y estás estudiando 5 hojas. No me haga como cuando empezaba mi hijo estudia que contaba las hojas. Son 5. Ay, no, me molesta. Bien. Pero en principio sí, es la bibliografía, pero la tienes que seguir con 10 mier, que está colgada la bibliografía ahí, y también está en internet, todo el GAD, la OMS, obviamente, y más actualizada que la doctora Caballero 1000 veces, obviamente. Sí. Una preguntita, mi nombre es Ángela. Cuando, por ejemplo, cuando usted hablaba del sistema de preferencia, en el examen yo podría si me preguntan en el examen, yo podría decir que como sistema de preferencia, por ejemplo, como un ejemplo, digamos, para darle, por ejemplo, decir, digamos, que, por ejemplo, como país donante sería Chile, un ejemplo como que tiene que comprar todo Chile porque, digamos, está en el mar y obviamente tienen que comprar todo, digamos. ¿Puede ser o no? No. Como País donante son los países, o sea, ¿qué beneficio tendría Chile? No, digo, porque como Chile está en el mar, tiene que comprar todo, porque obviamente Es un bueno, digamos, o sea, eso de que esté en el mar no te entiendo. No está en el mar, tiene tierra. Chile, claro, me tiene decís. tierra. Claro, Chile es como que un país, digamos, que no es de preferencia en el sentido de que tiene que comprar todo, no lo beneficia en nada, digamos. Ya te entendí. Chile es un país más bien importador que exportador, porque al ser tan angostito no produce tanto. ¿Eso es lo que me quieres decir? Menos mal que la doctora tiene. Bien, mi amor, bien. Entonces, ¿y qué a él puede ser beneficiario? No donante. ¿Qué va a donar él? No, claro, esa es la palabra. Sí, por supuesto. Países en desarrollo generalmente son beneficiarios y Chile puede ser un país beneficiario. Según lo que estés acordando, perfecto, ahí sí, yo te entendí como donante, ¿correcto? Los donantes son generalmente países en desarrollo porque no te olvides de que lo que va a recibir Chile él no lo tiene que hacer. O sea, no es recíproco el beneficio, la ventaja. Lo que entra a Chile va a ir reducido con aranceles, pero lo que yo venda a cambio no. ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué beneficio va a tener otro? Ninguno? Si yo doy el ejemplo, ¿está bien? ¿Como Chile o no? Sí, por supuesto que lo da como Chile. Y podés dar otros países en desarrollo como toda América del Sur. Está bien. Gracias. Como Perú, como Ecuador, como Haití, como son países, no Haití es mucho menos en desarrollo, no lo podemos poner tampoco
pobre, o sea, como Colombia, como Venezuela, son países que están saliendo. No lo puedes poner como país beneficiario a Canadá. Claro. Ahora sí ¿Entiendes? entendí. Bien, Sí, ahora bien. Porque lo que se reduce son los obstáculos al comercio, pero no en forma recíproca. ¿Y quién lo va a otorgar eso? Los países más desarrollados te va a otorgar el beneficio. Por lo tanto, es una excepción. No se cumple el principio de la cláusula en la nación más favorecida, porque ese beneficio que nos estamos dando entre el país desarrollado y el país subdesarrollado o en desarrollo, no sé, de ese producto específico, por ejemplo, que sea la mandarina, que se vendan, o sea, que te compre, digamos, el país desarrollado, que le compre al subdesarrollado, no se va a extender a todo otro productor que tenga mandarina, porque la preferencia es para ese estado. ¿Se entendió? En Sí, doctora. desarrollo. Ahora sí. En Bien, bien. desarrollo. Por eso es una excepción. Bien. Ahora, el acta, yo le dije que cuando se firmó el acta de Uruguay, la ronda de Uruguay, la última, se crea la OMC, que nace por el acuerdo de Marrakech, tiene personería jurídica y tienen varios acuerdos. Tenemos el acuerdo creador de la OMC y acá ya a partir de este momento, 1 de enero del año 1995, no hablamos solamente del comercio de los bienes manufacturados o de la agricultura o de los productos del campo, o sea, agrícola, sino también acá hablamos del comercio de los bienes, el famoso GATT viene de los servicios, de la banca, de las inversiones, de la finanza, del transporte, de las telecomunicaciones, son todos servicios, y también hablamos de el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados al comercio. Las marcas, las patentes, los dibujos, los diseños, etcétera, etcétera. Entonces, la OMC comprende, en realidad, el acuerdo creador de la OMC y 3 acuerdos anexos. El famoso GATT o GATT del 47 o GATT del 94, que es el que venimos hablando, ¿ves? No desaparece, sino que la OMC lo toma dentro de sus anexos y lo llama GATT 47 o GATT 94, que es el que venimos viendo, que es el del comercio multilateral, del comercio de mercancía. Después tenemos el acuerdo de los servicios, el GATT, y el acuerdo sobre derecho de propiedad intelectual. Además, comprende mecanismo de solución de controversias, lo prevé, que lo vamos a ver, y un mecanismo para el examen de las políticas comerciales, porque me están vigilando permanentemente, así como viene el FMI a verme aquí, también cada estado parte de la OMC, yo le dije anteriormente, tiene que informar, notificar y transparentar modificaciones de leyes comerciales, medidas comerciales que he realizado, para ser seguro, transparente, ¿o no? Dijimos esto al comenzar. O sea, hay un examen de políticas comerciales, me están tomando examen permanentemente como estoy haciendo, ¿me entienden? A través de unos organismos controladores externos y además, por último, tenemos los acuerdos plurilaterales, que son los sectoriales. Creo que aquí se alcanzan a ver al final, no sé si se alcanzan a ver el último. Los acuerdos comerciales plurilaterales o sectoriales, ¿verdad? Que son aquellos que como parte contratante puedo formar o no parte de los mismos, puedo firmarlos o no, como por ejemplo aquellos de los que tienen que ver con carnes bovinas. Si tengo carne bovina como parte contratante, pues lo firmo. No necesariamente me veo como estado parte a firmarlo, me voy a fijar si los voy a firmar. Si mi país realmente como parte contratante tiene esos productos, pueden o no firmarse, no hacen al todo de la OMC. ¿Se entiende? Le voy a dar otro ejemplo, como el de la
el de los aviones, productor de aviones, de la aviación. Si yo no produzco aviones, ¿para qué lo voy a firmar a los acuerdos comerciales plurilaterales? ¿Se entiende? Y esa sería la estructura del acuerdo. ¿Qué otra cosa más tengo para decirle acá? Bien. Seguimos. ¿Se entendió lo que acabo de explicar o no? Vamos a ver los órganos que tiene la OMC. Aeronaves civiles, también tenemos de contratación pública, productos lácteos, también son acuerdos sectoriales, el de los productos lácteos, ¿sí? Tienen autonomía con respecto a todos los otros 3 acuerdos. ¿Qué quiere decir? Como Estado parte contratante puedo formar parte del GATT 47 o GATT 94, es lo mismo el que acabamos de ver, el de comercio de mercancías, digamos, de servicios y de propiedad intelectual. El otro lo voy a firmar si quiero o no quiero, si tengo como Estado parte contratante, producto de que trata cada uno de esos acuerdos plurilaterales o sectoriales. ¿Correcto? Tienen autonomía con respecto al resto. Ahora, la OMC tiene una estructura institucional que no la tenía el GATT y tenemos una conferencia ministerial, que es el órgano más importante, que está compuesto por un representante, obviamente, comercial de cada uno de los estados partes, 164 países al año 2021, duran 2 años en sus funciones, y tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la competencia general de la OMC. Luego tenemos los consejos generales. Los consejos generales van a actuar en primer lugar el Consejo General cuando en aquellos periodos de sesiones donde no actúe la conferencia ministerial. Y tiene competencias específicas. Es un órgano de solución de controversias, el órgano que interviene, el Consejo General, es el órgano que también practica el examen de las políticas comerciales y es el que fija el reglamento financiero y presupuestario de la OMC, es adoptado por el Consejo General. Y a su vez del Consejo General dependen, tenemos otros consejos, el consejo, uno para cada acuerdo, el GATT, el comercio de mercancía, el de servicio, el Consejo de Comercio de Servicios, y el de Propiedad Intelectual, el Consejo de Propiedad Intelectual, como mismo el nombre lo indica. Muchos numerosos órganos subsidiarios que estimen necesarios se pueden crear y obviamente, como todo organismo internacional, tiene su secretaría administrativa. Les dije yo que al comenzar el Consejo General, actualmente hoy, porque me fijé, porque es responsable de los profesores y actualizando los contenidos, es una mujer, es una africana la que tiene a su cargo el Consejo General, ¿sí? Perdón, sí, el director general de la Secretaría es una mujer, es una africana y por primera vez en la Organización Mundial de Comercio desde su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que la Secretaría está a cargo de un director general y actualmente el director general, es decir, a partir de este año, no sé, no importa eso, del 2021, es una africana. ¿Correcto? ¿Estamos con los órganos? Sí, profesora. O sea, la Secretaría está a cargo entonces de un director general y ese director general, antes era Pascual Emía, así fue cambiando, después la Cousa, etcétera, y hoy en día es una africana que no me hagan repetir el nombre porque no me acuerdo, es terrorífico, ni se le pide. O sea, es difícil de pronunciar. Bien, si me lo dicen ustedes en el examen, fantástico, no es necesario. Estoy bromeando. Bien, le dije que las decisiones se toman por consenso. Como se vota, se aprueban las decisiones por consenso. Se negocia hasta que todo esté aprobado y si no, por mayoría de votos emitidos. Se pueden hacer, o sea, cuando no se logra el consenso por mayoría fijada, obviamente se pueden hacer enmiendas o acuerdos por consenso o bien se requiere la mayoría de 2/3 o de 3/4.
para la aprobación de las decisiones. Después que tenemos acá ¿se entendió la estructura, chicos? A ver, lo voy a ver un poquito porque quiero ver que me quede el acuerdo sobre derecho y propiedad intelectual, que es el otro acuerdo, y ya vamos a volver sobre eso. Se aplican los mismos principios, ¿no? El de no discriminación de la cláusula en la zona más favorecida. Pero ¿qué no tengo? El de servicios, se aplican los mismos principios. Hay excepciones, obviamente, acá en el GATT con respecto a eso. Obviamente, miren cómo se aplica acá en el GATT, como la cláusula de la nación más favorecida. Tienen que leerla. Es lo mismo, pero es a servicios que se aplica, no a bienes originarios, como decíamos en la cláusula de la nación más favorecida. Compromiso de... Ay, no tengo... Mil disculpas, no tengo acá diapositiva del sistema de solución de controversia, pero lo vamos a ver porque es muy importante. Quiero verlos ahora un poquito a ustedes. Chicos, ¿están ahí o no? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Saben qué voy a hacer ahora? ¿Saben qué voy a hacer ahora? Voy a tratar de sacar esta pantalla y voy a ver si la puedo poner con posterioridad. ¿Ah? Vamos a ver, yo no soy muy buena con esto. Ahí te ve. Hola. ¿Estaban dormidos? No. Hay caras conocidas, algunos los conozco. A David, creo, a Guillermo David, a David no te conoce. ¿Estudió conmigo vos otra vez, querido? Sí, doctora, de público. Y he rendido varias mesas libres con usted público también. Ay, no. Así es. ¿Conmigo? Con usted. ¿Todas las veces conmigo o con los otros profesores? ¿Qué me quedan? ¿Esto? Dos veces con usted y una. ¿Y por y una qué con vas la libre o qué? ¿Libre? Sí, libre, sí. Pero ¿Qué me fue mal. pasaba? No le estábamos bien, ¿o sí? No. Así es. No la vi. Ahora queda esta. ¿Cuántos alumnos tengo yo acá? 30, 29, 28 alumnos conmigo. ¿Por qué tan poco? Bueno, es que proceso siempre más poco. Vamos a probar todo. ¿Alguna duda de lo que acabo de explicarles? No. ¿No? Emilia, ¿es la primera vez que te tengo como alumna? No, profesora, en internacional público. Ah, bueno, en internacional. Bien, perfecto. Y los demás, estoy viendo a la chica Saavedra, a la chica Costa, a eso. Ángela, ¿te fuiste? Ángela Coronel. Margui. Sí, ¿cómo le va, doctora? Bien, ¿cómo la llevan? Ya hemos empezado la clase pasada, chicos, ¿no? Sí, doctora. Bien, está todo grabado, aquel que no va. Yo, ¿por qué le doy la clase sincrónica? A mí, o sea, yo la podría grabar perfectamente, pero yo prefiero conocerlos, verlos. Tener un poco de contacto con ustedes y que me digan, profesora, esto me cuesta, esta bibliografía me falta, como me acaban de decir recién, pero ahí en la página está todo. Y acá va a ser más fácil que el año pasado porque es más fácil, todos los años es fácil, el que estudia no tiene problema. No se toma nada que aquello que no va en los programas como está indicado, y las fechas de examen son tal cual, además que ahora los vamos a dividir, más fácil, porque hasta tal bolilla, hasta tal unidad, el examen oral, y después lo vemos el recuperatorio y lo que queda en el segundo parcial, como hacemos con la presencialidad, ¿no? ¿Sí? Y va a ser oral, ya sea por acá, o si es presencial, mejor. Son poquitos, capaz que lo hacemos presencial, es lo mismo. No sé, no sabemos todavía. Bien, seguimos la clase, vemos el sistema de solución de controversia y terminamos. Recuerden ustedes,
que en el acuerdo del GATS y en el acuerdo, esto lo ven solito ya, para no cansarlo, de propiedad intelectual, forman parte de la estructura de la OMC, ¿sí? Y se aplica el principio de transparencia y siempre aplica el principio de la cláusula de la nación más favorecida, ¿sí? Además que cuando digo servicio significa de que todo ventaja, privilegio, inmunidad que una parte contratante le concederá, no vamos a decir bienes originales, vamos a decir servicio, ¿verdad? Se va a extender automáticamente en forma incondicional al servicio procedente de que o destinado a otro estado aparte contratante. ¿Correcto? Lo mismo, léalo en ustedes, es fácil, y lo que sí quiero, porque tomamos el sistema de solución de controversia, ¿correcto? Ahora lo veo a ustedes así, ¿por qué? Porque no tengo diapositiva, mil disculpas, creía que la tenía, pero es fácil. Bien. Ya terminamos la clase. La OMC, y se utiliza muchísimo el sistema externo. ¿Por qué les preguntamos esto? Porque cuando vemos la bolilla de Mercosur y vemos el tratado de Asunción y más específicamente el sistema de solución de controversias del protocolo de Olivos, el artículo 1, miren lo que dice. Dice que los estados parte del Mercosur en lo que tenga que ver con la interpretación, aplicación o la falta de cumplimiento de decisiones, resoluciones, las partes, o sea, los estados para solucionar ese conflicto, o sea, cuando no le aplican una decisión o la violan a la decisión, o cuando un estado, por ejemplo, aprueba una ley que va contra las normas del Mercosur para resolverlo, el estado tiene dos opciones, presten atención. Y ahí viene lo que esto es el artículo 1, para solucionar su conflicto. O ir al sistema de la OMC, que es lo que vamos a ver ahora, o ir al sistema de solución de controversia de la OMC, o ir al sistema del Mercosur. ¿Entienden? Por eso es que se le enseña. Ahora, el problema es que si la demanda es entre Estados Unidos y Argentina, ¿qué tiene que ver el Mercosur? Pues usted tiene que pensar en los ejemplos que dábamos el año pasado en forma escrita, porque no vamos a elegir el sistema del Mercosur, sí que si una de las partes es Estados Unidos, obviamente, ¿verdad? Pero si el conflicto entre países, entre el Mercosur, entre Argentina y Brasil, o entre Paraguay y Uruguay, cualquiera de los estados tiene la opción de elegir, en este caso el demandante, el que tiene la opción, ¿verdad? O el sistema del OMC o el sistema del Mercosur. ¿Entienden, chicos? Eso lo dice el artículo 1. Entonces, por eso, como estudiamos proceso de integración, tenemos que ver no solamente el protocolo de Olivo, donde lo dice el artículo 1, esa opción se llama opción del foro. Lo tiene el demandante. Si pasado transcurrido 15 días no se ponen de acuerdo cuál foro será, se entiende que la opción la tiene 15 días para negociar y ponerse de acuerdo. Pasa esos 15 días, la opción la tiene el demandante. Y si se plantea una demanda y la otra la contesta, la opción tácita se entiende que el demandante ha elegido el foro y ya está, aunque no lo dijo expresamente, al plantear la demanda, ya se entiende que tácitamente ha aceptado uno de los foros. Y una vez que elijo uno de los foros, ya no puedo dirigirme al otro foro porque no me gustó el resultado. Mira vos, o es uno o el otro. ¿Se entiende? Entonces, el que vemos ahora conmigo, después se va a ver el otro sistema, y que Mercosur, por ejemplo, se lo vea a detalle, a usted le piden esto poquito nada más, es el sistema de la OMC. ¿Se entendió, chicos, lo que acabo de explicar? Por favor, quiero que me...
¿Ah? Entonces los dos estados tienen que ponerse de acuerdo en qué van a elegir, si el foro o el sistema, digamos, del Mercosur. Claro, el artículo 1, muy bien, del protocolo de Olivo te dice que ante un problema sobre la interpretación o aplicación de una norma que tenga que ver con el Mercosur, los estados tienen la posibilidad de optar, de ir al sistema de panel de la OMC o el sistema del sistema de solución de controversias de la OMC o el sistema del Mercosur. Pero ¿qué tiene que ser? Pues los países puede ser que el conflicto sea por el limón. ¿Me entienden? Entonces, en ese caso, Argentina demande a Paraguay o Uruguay ante la OMC. ¿Ok? Claro, pero entonces es el demandante el que elige cuál de los dos va a elegir, digamos. Es el que tiene la opción. Si transcurrido 15 días no se ponen de acuerdo, Dolores debe ser tu nombre. ¿Sí? Bien, ¿Entiendes? gracias. Y después la opción la tiene el demandante, obviamente. Correcto. Sí, querida. Bien. Ahora, pero ambas partes tienen que formar parte tanto de la OMC como del Mercosur, porque esa opción no se le va a plantear nunca con el conflicto ese entre quién, entre un país que forme parte de la OMC y otro del Mercosur, como en el caso de la carne vacuna, por darle un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces ahora vamos a plantear el que usó China cuando demandó a Estados Unidos, que salen todos los diarios, por los electrodomésticos, por los chips y todo lo que crea. Entre Estados Unidos y China hay problemas poderosísimos entre la OMC, porque son dos países fuertes y se pelean el comercio mundial, eso sale en los diarios, sale en todos lados, y el que va a estudiar comercio, el que le interesaba, por amor de Dios, tómense el trabajo de leer la cantidad de demandas que se dan entre los dos, se sacan los ojos. Usted no póngalo, esto queda grabado, dice esta doctora Caballero lo que dice, pero lo cual es verdad, se están ganando, demandas cada rato se están dando. Aquel que quiere estudiar comercio tiene que estudiar. ¿Y cuál es el lugar donde van a pelear? La OMC la tienen como locos. ¿Entienden cuáles dos países, no? En la época de Donald Trump era cada rato que salían las demandas, no sé, nosotros no tanto, pero porque es un producto cada 20, pero estamos hablando no sabe qué trabajo va a poner Estados Unidos para que no entre los productos chinos de Estados Unidos, chicos. ¿Y saben qué producto? Los que estoy usando yo ahora cuando estoy hablando con ustedes. No una lapicera. ¿Ah? ¿Y ante quién van a negociar? Ante la OMC, tan loco. Entonces, por favor, los productos tecnológicos, todo el sinfín del mundo que deriva de los mismos. Obviamente ellos no eligen el sistema del Mercosur, y ninguno de los son del Mercosur, pero yo tengo la obligación de decirle, entiende que los países del Mercosur tienen su opción. El sistema que vamos a ver ahora, ¿correcto? Bien, entonces, como todo proceso, es cortito, como todo proceso, ustedes estudien el esqueleto, con eso me basta y me sobra, pero quiero que lo sepan. Los estados negocian. En derecho internacional siempre estudiamos que el primer paso, ¿cuál es? La negociación. Tratemos de conciliar, de acordar, de ponernos de acuerdo con el obstáculo, la limitación, porque son obstáculos e impedimentos que me crean para que el producto no se pueda vender en otro lugar, eso es lo que es, básicamente, ¿me entienden? Entonces, tratemos de conciliar, tratemos de negociar. El primero es la negociación, inclusive pueden llegar también a buenos oficios. Son negociaciones, buenos oficios que se celebran entre los estados, se consultan, podría ser, que se llama la primera etapa. Vuelvo a repetirle acá, perfecciono el sistema con el OMC, ¿no? Negocio, trato de conciliar, porque no se olviden ustedes que el método utilizado es ¿cuál es? El consenso. Muy bien.
Antes, con negocio, antes de ir a consulta, bueno, oficio generalmente que ofrece sus buenos oficios es el director general de los órganos que estuvimos viendo, inclusive también se puede mediar. Ahora bien, cuando se negoció, que eso es lo que salían, como peleaban Estados Unidos y siguen peleando con China, ¿no? Los representantes negocian, quién es el mejor negociando, pulseando la medida, ¿no? Bien, después que esto fracasa y no hay acuerdo, pues entonces ahí me voy a la segunda etapa, que es el sistema de panel. Este sistema de paneles consiste en elegir donde funciona siempre de los órganos de la estructura que vimos con anterioridad, es el Consejo General el que maneja el sistema de panel a través de un comité de expertos. Ese comité de expertos se lo elige y ese comité de expertos, después de plantearse el problema que hay entre tal Estado parte contratante y el otro Estado parte contratante, elabora un informe. Ese informe que se elabora puede decir, estás violando el artículo tanto, tanto y tanto porque es discriminatorio, porque el artículo 4, 5, 6, todo de la OMS, eso que me decían que tengo que estudiarlo entero o no, ¿hay violación o no hay violación de los acuerdos? Del acuerdo de que se trate, del acuerdo de servicio, del acuerdo de propiedad intelectual, del acuerdo de mercadería, del acuerdo sectorial, por X circunstancias. Entonces se elabora un informe, ese informe tiene que ser aprobado, lo elabora el comité de expertos, por el Consejo General. Y se fija un plazo, porque dice que si se violó uno de los acuerdos, se fija un plazo para restablecer la situación al estado anterior, ¿verdad? Y si no hubo violación, pues bueno, no pasa nada. O sea, queda la situación como está. Ahora bien, el problema es que si hubo violación al acuerdo que se pactó, se fijan medidas compensatorias, o sea, se fijan para el perjudicado. O sea, el que salió perjudicado ante el reclamo como consecuencia del informe que se presentó. En el plazo estipulado no se restablece la situación, pues la situación se va agigantando y se aplica lo que se llama retorsión. ¿Qué querrá decir eso? ¿Me van siguiendo? Yo estoy pasando ahora a una tercera etapa. La segunda etapa es cuando a través del sistema de panel el comité de expertos elabora un informe ante la situación, el caso que le han presentado como consecuencia de las consultas que se hizo en la negociación y fracasó, elabora un informe, ¿hubo violación? No hubo violación del acuerdo de que se trate. Mire, en el primero te dicen que tiene que restablecer la situación. Y si no se restablece la situación, se aplica una compensación estipulada ya. Muy bien. Ahora, si la parte la parte vulnerada no está satisfecha, puede aplicar lo que se llama retorsión. ¿Qué quiere decir eso? Previa autorización siempre del Consejo General. Es suspender obligaciones y compromisos que se han concedido. Primero, en la parte que a vos te afecta, vos me has dado esta, a cambio vos me has concedido un arancel sobre lo que más vendo, sobre los textiles, sobre los calzados. Está hablando de que hemos violado el acuerdo de mercadería, por ejemplo. Vos te afecta la soja, pues te voy a subir la retención de la soja en eso más. Primero en el mismo sector, y si no puede en el mismo sector, en cualquier otro sector. El objetivo es dañarte, que vos me cumplas, que se restablezca y que cumpla. No es en plata, no es en indemnización, es en el comercio el daño. ¿Se entiende, chicos? Son obligaciones, primero, en el mismo sector en que vos no me has cumplido recíprocamente en el acuerdo, o dentro de cualquier otro acuerdo comercial que yo tenga con vos. ¿Se entiende? Es que siempre tienen que ser aprobados por el Consejo General, autorizado por el Consejo General, porque si el Consejo General no autoriza la retorsión, en ese caso la parte vulnerada, ya pasamos a la cuarta etapa,
puede pedir un arbitraje. Ese arbitraje es una persona o el comité de expertos que hemos visto con anterioridad también puede funcionar como árbitro, como tribunal arbitral. Bien. Si las partes ahora, presten atención, o sea, tanto la parte que cumple como que la que no cumple, China, por ejemplo, con recurrir al arbitraje voluntariamente, ya no pueden recurrir al sistema de panel. Porque en el panel negocia más. Ojo. Porque las partes pueden directamente decidir, me recurro a un sistema de arbitraje. Si las partes voluntariamente han decidido recurrir, vuelvo a repetir, al arbitraje, no pueden recurrir al sistema de panel. Ahora, hemos dicho que este sistema de panel crea derecho porque le dará un informe y ese informe puede ser apelado ante el órgano de apelaciones que está compuesto por 7 miembros que duran 4 años y son reelegibles. Obviamente, ese órgano de apelación, que el informe entonces del panel puede ser apelado, vuelvo a repetir, y ese informe del órgano de apelación, que está compuesto por 7 miembros que duran 4 años en sus funciones, puede ser reelegible y elabora un informe que ese órgano de apelaciones con el resultado. Y ese sí es definitivo, obligatorio y inapelable y tiene que ser cumplido en el término de 60 días. Y ahí termina el sistema. ¿Han entendido? Puede ser, el informe del órgano de apelaciones puede ser rechazado, ¿no? Pero por consenso negativo en el plazo de 30 días. Tiene 60 días para cumplirlo y 30 días para ser rechazado. En un plazo de 30 días. Por consenso. ¿Cómo, querida? O sea que la ventaja, digamos, de elegir el sistema este de panel es que yo puedo apelar el informe de los expertos, pero si yo voy al arbitraje directamente ya no podría apelar, digamos. Muy bien. Ya no tenés el sistema de panel y el sistema de panel, vos lo podés apelar al informe y tiene que ser cumplido en el plazo de 60 días, inclusive lo podés rechazar en el plazo de 30 días. Por consenso, o sea, el consenso es negativo. ¿Dolor era la que me hablaba? Sí. Bien, perfecto. Y ahí concluye. Bien, la ideal, como todo sistema internacional, mi querida. Ahora, el arbitraje, como le dije, es vinculante y es definitivo, ¿no? A diferencia de la opinión del informe del panel. Creo que le dije hace rato, ¿no? Sí, bien. Ahora, ¿a qué me refiero? Siempre a nivel internacional tenemos que tratar de negociar, porque no se olviden ustedes que están todas las empresas que portan atrás, que son las que venden. También hay empresas estatales, también acuérdense en público, cuando vimos inmunidad del Estado, ¿se acuerdan? Hay empresas que pertenecen al Estado, ¿sí o no? ¿Se acuerdan, chicos? La ley 24488. Hay empresas chinas, están negociando, pero también hay empresas particulares, entonces tenemos que tratar de negociar para llegar a ¿qué? Para llegar a una solución, a una coordinación, pero a veces es posible y a veces no. Y ahí finalizaría todo. Y ahí finaliza la clase también. Yo le agradezco su presencia y muchas gracias. Son cada 2 semanas conmigo. Y yo creo que es una de las últimas que tenemos conmigo. Ya las demás creo que quedan grabadas. Pónganse en las pilas, ya se reciben una profesión hermosa de derecho. Ha sido un gusto y nos vemos, si no hay otra pregunta, no hay más nada. Y disculpen por el momento de que no puedo aprender, compartir
aunque dice compartir, aquí usted me tiene que aplazar, profesor, usted está aplazada, termina la pandemia y tiene un 0 en tecnología. Puedo, pero yo no sé, parece que... Parcial, ¿va a haber alguna clase de consulta?